¿Cómo están? Buenas noches. Por supuesto, escuchando como todos en sus casas la cadena nacional que acaba de emitir el presidente Javier Milei. Señor Caruso, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bien. Programa especial de Desiguales por Sí. circunstancia y por duración. Vamos hasta las 10, pero estamos para analizar con todo el equipo, con invitados, lo que acabamos de presenciar. Casi la refundación de la Argentina, te diría, ¿no? Sí. En cuanto a las desregulaciones, o que en realidad son re-regulaciones, porque desregular también es volver a regular una enorme cantidad de actividades, de maneras de relacionarnos entre nosotros y nosotras, del rol del Estado, bueno, todo lo que efectivamente acabamos de escuchar Sí. en boca del presidente de la Nación. Estamos con Nico, estamos con Néstor y estamos con Raúl Timerman, a quien le agradecemos por haber venido. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para analizar, en realidad, y entiendo que ustedes están igual que yo repasando lo que enviaron, porque es imposible acordarse de memoria todo lo que se mencionó. Ahora te voy a enviar también el archivo, Raúl. Mencionó 30 puntos específicamente Javier Milei de este DNU, que entiendo, Nico, que afecta a más de 300 leyes o disposiciones. 305 creo que son Ahí en está. total. Bueno, Con, no más de nombró las 600 305, artículos. por supuesto, Claro. pero ya lo que nombró es un montón. Y en la previa, nuevamente hablando de la herencia, la casta, volvió la política a ser lo peor, habló de un Estado que es una máquina de impedir, como abriéndole la puerta de esa manera a, bueno, Sí. los anuncios que siguieron a ¿Qué continuación. es lo que se viene construyendo desde la propia campaña? Es decir, encontrar legitimidad en lo que se va a hacer a partir de todo lo que efectivamente se hizo. Es más, que todo lo doloroso que puedan resultar las medidas ya no es una discusión de si va a modificarnos para peor nuestra vida cotidiana, es quién tiene la culpa, de quién es la responsabilidad de eso que efectivamente nos va a doler, y ahí aparece la peor herencia de la historia, y tiene que ver, por supuesto, no solamente con el último gobierno, sino con lo que han hecho los políticos en general. Los políticos han causado todos estos problemas, dijo en un momento una textual de Javier Milei, para luego sí, insisto, en ese marco de legitimidad, avanzar con una enorme cantidad de modificaciones, que lo primero que hay que observar, y es lo primero que quiero preguntar, es la cantidad de objeciones en términos constitucionales que esto tiene, porque se avanza sobre una enorme cantidad de cuestiones que hay que preguntarse por, Néstor, te miro porque lo veníamos charlando ayer, si efectivamente, cómo se va a fundamentar la urgencia, la necesidad de no esperar al Congreso a que funcione y llevarlo por ley, ¿no? Bueno, ya hay una primera respuesta a través de las redes sociales del equipo de prensa de Javier Milei, que dice que la urgencia es la cantidad de pobres que hay en la Argentina, que eso justifica cualquier decreto de necesidad y urgencia, sobre todo uno que modifica las relaciones entre las personas, a partir de este decreto de necesidad y urgencia, que tiene algunas cuestiones curiosas. La primera de ellas es que establece que la emisión es la única causa de la inflación. Milei llegó al gobierno con el apoyo de Mauricio Macri, quien tuvo en la última etapa de su gestión una emisión cercana a cero e igualmente duplicó la inflación. Y la otra cuestión es que la utilización de la deuda como herramienta para financiar el déficit fiscal. Estaba sentado allí entre el grupo de personas alguien que monitoreó la emisión de deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual parece allí haber una primera contradicción, como un primer análisis. Después hay que ver la letra chica. Lo que tuvimos ahora fue una serie de títulos de qué es lo que establece el DNU, que tiene 305 son las medidas, Nico. Sí, más de 600 artículos, 305 serían las leyes afectadas por esos artículos. El doble de medidas. Entonces. Ahí hay que entrar a ver una por una Claro. la legalidad de cada una de esas leyes, y además ver si pasa el control de constitucionalidad y además si es avalado por el Congreso, Sí. que es la otra cuestión. Pero ahí hay un punto, y esto siempre lo charla Nico Fiorentino, aún con la necesidad de que una de las dos cámaras acompañe este DNU. Hoy entra en vigencia. Claro, es que en realidad sale inversa. No, este decreto no necesita que una de las dos cámaras lo acompañe. Claro. En todo caso, lo que se puede hacer es que las dos cámaras lo rechacen. No es que hasta que una cámara lo apruebe no entre en vigencia. Entra en vigencia ahora. De hecho, yo ojalá me equivoque, pero a mí me huele que este decreto tiene mucho más destino en tribunales que en el Congreso. ¿Por qué decís eso? Por varias cosas. Primero, porque
no hay antecedentes. Sumo una cosita a lo que Sí. dice Nico para que quede bien claro. Hay dos vías que condicionan Son la tres poderes. vida de un decreto, digamos. La primera es la ratificación o no en el Congreso Nacional, lo que explicaba Nico. No se necesita necesita doble rechazo, digamos, ¿no? Y esta es la dificultad en función de una ley promovida en su momento por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2006, si no me equivoco. La otra vía es la inconstitucionalidad. Que un particular diga, che, a mí esto me afecta de tal manera, entonces se genera una causa que eventualmente puede terminar en la Corte, y lo que ayer nos decía Néstor, que es un guiño del presidente de la Corte, Rosati, en términos de, bueno, no se bandeen, vamos a acompañar en virtud de la legitimidad que tiene efectivamente el gobierno, pero no se zarpen, hay que ver qué es lo que se entiende por zarparse o no. Perdón, Nico, para aclarar bien el camino. Está perfecto, es eso. No hay antecedentes, hasta ahora nunca en la historia el Congreso consiguió el rechazo a un decreto. Desde esa doble rechazo. De esa doble situación. Y a mí me parece, Néstor esto lo puede saber más que yo, pero a mí la sensación que me quedó respecto a Rosati hablando del per saltum, como diciendo quédense tranquilos, para que no entiendan el per saltum, es cuando un proceso judicial vos lográs demostrar que hay una urgencia porque está riesgo institucional, si no recuerdo mal, es la condición, podés evitarte todos los pasos procesales de ir a primera instancia, apelación, cámara, etcétera, y que la causa llegue directamente a la Corte Suprema. Que Rosati haya hablado del per saltum, a mí me da la sensación de que básicamente está pidiendo que esto llegue, o sabe que va a llegar. Por eso digo que me parece que esto tiene mucho más resolución ahí. Sí. Igual hay que ver qué pasa con... Esto es un decreto que se vota, no hay manera de modificar cosas de un decreto. Esto es importante entenderlo en el trámite legislativo. ¿Es todo nada? Este decreto va a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. De ahí se emite un dictamen de aprobación o de rechazo. Es decir, los integrantes de la bicameral solo pueden decir lo rechazamos o lo aprobamos. Y ese dictamen, el que sea mayoritario, es el primero que se pone en discusión en el Pleno de las Cámaras. Sí. Déjame que repasemos, y Raúl, ya te escuchamos, las medidas. El impacto, El claro. impacto. No sé si las 30, pero... No, pero por ahí algunas de ellas, y tenemos el listado para leer las que consideremos más importantes. Derogación de la ley de alquileres. Ahí las están viendo ustedes. A mí me llama la atención que la primera derogación es la ley de alquileres, no es casualidad. Ni tampoco creo, bueno, será... Es taquillera. Tampoco es orden alfabético, digamos, ¿no? Exacto. Es taquillero. Esto significa básicamente que no hay más regulación, que cada quien va a ir a... Bueno, sigamos repasándolas, después nos metemos. Sí, bueno, pero el impacto que esto va a Sí, generar, pero perdón, digamos, si ¿no? seguimos, estamos Sí. hablando de ella, se venden aerolíneas en este decreto, sí, se venden aerolíneas, se cierran los medios públicos, Sí. se venden las Se empresas transforman del en Estado. sociedades anónimas. Bueno, por eso, mira, ley de alquileres, ley de abastecimiento y de góndolas, tiene que ver con supermercados esto, ni más ni menos que eso. La última Tiene vez que ver se con aplicó, alimentos. para que tengamos una idea, ley de abastecimiento, por ejemplo, el tema del alcohol en gel cuando se zarpaban con los aumentos en la pandemia, para tener en claro qué herramientas se le quita efectivamente al Estado. Ley del compra argentino, tiene que ver con, del Estado tiene que buscar proveedores argentinos. Ley que se basó al momento de decretarse en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. Digo, países admirados, ¿no? Que por dirá de Unión este Industrial gobierno. Argentina, por ejemplo, ¿no? Mañana tiene que ir Milei, si no me equivoco, ¿no? ¿Tiene que ir a la UIA mañana? No lo sé. Creo que tiene una reunión con la UIA en estos días, ahora lo vamos a chequear. Si podemos seguir, hablamos de ahí promoción industrial, producción comercial, pero quiero que vayamos a las que, como dice Nico, son más taquilleras en un punto o uno las comprende más sencillamente. Bueno, mirá el 8, ¿no? Derogar la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. O sea, se pueden privatizar. Si se claro, deroga, sí. No, la clave es la transformación de sociedad del Estado a sociedad anónima. es la que sigue. Derogación del régimen de sociedades del Estado, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Y ahí tenés, es muy larga la lista, digo, más allá de TELAM, la TV pública, que por ahí lo primero que surge, porque justamente estamos en la TV pública, tenés YPF, tenés Aerolíneas Argentinas, tenés IEASA, tenés Transener, tenés Nucleoeléctrica, tenés, y después la participación que tiene el Estado, bueno, Aerolíneas Argentinas ni hablar, la participación que tiene el Estado en muchas empresas muy importantes, como Camesa, por ejemplo, en términos de gas. A ver, ¿qué más? Sigamos, a ver, por ejemplo, estamos ya por la 12, 13. Detengámonos en la 13, ley de tierras. Eso te iba a decir, esto es para que venga cualquier extranjero
y te pueda comprar media Patagonia. Es concentración de tierras más Hay extranjerización. una legislación específica que prohíbe la compra de tierras en terrenos cercanos a la frontera. Esta ley fue violada cuando se compró el lago escondido por parte de John Lewis. ¿Dónde fueron los huemules? Exactamente. Bueno, hubo una causa penal contra los responsables de haber violado esa ley. ¿Sabes cómo terminó? ¿Cómo? Prescribió. No nos ¿Qué sorprende. más? A ver, sigamos. Ley de manejo del fuego. ¿Se acuerdan que se peleó mucho por esta ley hace muy poco tiempo? Porque Argentina vivió una sequía impresionante con incendios que costaron muchísimo dinero, además de angustia para muchas familias también. Subamos un poquito más, perdón. Vamos para la 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Esto es lo que te decían, no lo van a hacer, ¿se acuerdan, no? Porque en campaña hubo mucho de, miren que van a cerrar esto. No, lo están diciendo, pero no lo van a hacer. Medio que este decreto es una foto de todos los que dijeron no lo van a hacer, de por qué no lo iban a hacer, si lo estaban prometiendo en campaña. Sigue el DNU. Implementación de la política de cielo abierto. Está relacionado con también aeronáutica. Acá hacía una referencia a Néstor, creo, modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. Sí, y a esto se suma también la modificación al Código Aduanero. Yo no sé si esto se puede hacer por DNU, porque el Código Aduanero establece una regulación que roza lo impositivo. Claro. Pero cuando vos tenés comercio exterior, pagás tasas, pagás impuestos, y la desregulación, la modificación del Código Aduanero es una de las los tres aspectos que están vedados al DNU, recordamos. Cuestión impositiva, cuestión penal y cuestión electoral. Bueno, claro. El Código Aduanero me parece que tiene una zona gris. Y el Código Civil y Comercial fue reformado hace menos de una década. Y uno de los impulsores de la reforma del Código Civil y Comercial fue uno de los actuales jueces de la Corte, que fue Ricardo Lorenzetti. De manera tal que ahí también hay una suerte de lupa para poner para ver si esto puede pasar el control de constitucionalidad. Che, recién lo charlaba Luli, y a mí me están ¿confirmando enviando también en otros barrios que hay algunos cacerolazos. Ajá. En Belgrano y en Villa Crespo, al menos, a mí me están mandando mensajes de que comenzaron durante la emisión de la cadena presidencial y continuaron por un rato. No estamos escuchándolo. El punto 27 es el punto Macri, ¿no? ¿Cuál? ¿El 27? Sí, a ver, Sociedades sigamos. Anónimas Deportivas. ¿A ese te referís? ¿Por cuál estamos, Nico? A ver. Prepagas, 22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, que ya bastante altas están, digamos. Recordemos que es un precio regulado, si tiene que tener autorización. Y una más sobre eso, Faru. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Bueno, veremos qué dicen los sindicatos respecto a Además hay que ver, insisto, la letra chica de cada uno de estos puntos, porque planteado así son solo títulos, no sabemos qué es lo que contiene cada uno de estos puntos. No, pero cuando dice derogación es lo que hoy regula, lo que legisla, se corre. Está bien, queda absolutamente... lo corres. ¿Y qué rige entonces? Está bien. Cuando vos derogás una ley, como pasó en el Consejo de la Magistratura, derogaste una ley, retomó vigencia una ley derogada. Acá va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la ley anterior? ¿Cuál es el régimen que está? Es interesante eso. Bueno. Claro. Y bueno, en algunas cosas la ley de abastecimiento, por ejemplo, plantea sanciones, lo que desaparece son las sanciones. Ponele. Claro. Con el tema de ley de alquileres, contrato de 2 años, pero no mucho más. Me parece que lo demás... Y vamos al punto que decía Nico, que le decía el punto Macri, y con mucha razón, que es el 27. En Caballito también me cuentan. Y en Almagro también, me están escribiendo. Que en Almagro también, esto es ciudad, en Flores y en Almagro. Ahí me escribieron que nos están mirando, a los dos les mando un saludo. Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran, aclara, ¿no? Sí. Ahí hay una cosa que es importante decirla, y es que más allá del título promocional, hoy con el estatuto que tiene la AFA ratificado en una votación por unanimidad de todo el Consejo de la AFA, de la mesa directiva de la AFA, vos si querés privatizar tu club, a partir de este decreto vas a poder hacerlo. Lo que no podés hacer es participar de torneos de AFA. Claro. Aviso, porque hasta ahora el estatuto de la AFA no permite la participación en los torneos que organiza la AFA de sociedades anónimas deportivas. Pero esto que decís, Nico, es interesante, tal como decía Néstor recién, sobre, bueno, si derogás, qué ley queda o qué regulación. Acá es lo mismo. Ok, si lo haces, ¿qué te rige en todo caso? Porque no todo da igual. Porque hoy, de hecho, ya existen clubes de fútbol deportivo. Donde yo voy a jugar al fútbol con mis amigos, es un club de fútbol privado.
digamos, pago para jugar. Digo, No jugás en AFA. si ese club quisiera organizar un equipo y competir, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es jugar y competir en torneos de AFA. Bueno, San pero también Cristóbal, hay que ver sí. cuánta voluntad tiene la AFA de ponerse firme para decir, bueno, a este club, que antes era una asociación civil y ahora es una sociedad anónima deportiva, que quiere competir, a ver cuánta es la voluntad, cuán firme es la voluntad Claro. para decirle, no, club, Vos no. vos sociedad, vos no competís. Bueno, San pero por eso Cristóbal- existe el Consejo Directivo de la AFA, que se reunió y dijo, este estatuto Bueno. no se toca. El estatuto de la AFA es taxativo en eso, Veremos no qué puede dice- participar. Veremos que arrancan a decir todos los sectores involucrados en esto a partir Sí, de claro. mañana. San Cristóbal y Bodó también con cacerolazos. Raúl, te quiero preguntar sobre esto. Se ha hablado mucho de, bueno, Milei ganó con el 55% de los votos. Está bien, hay un 45% que no lo votó, en todo caso. ¿Estos cacerolazos son de ese sector que estaba esperando ver medidas para reaccionar? ¿Cómo lo interpretas rápidamente? No, no, ¿por qué no tratamos? Porque es muy difícil decir cada una de estas medidas, el significado que tiene, las consecuencias que puede tener, Imposible hasta dónde casi. puede llegar. Sí, es imposible. Yo creo en principio que no va a haber rechazo del legislativo al DNU. Pienso que no va a haber rechazo. Pero ¿por qué no tratamos de ubicar el contexto en que esto sucede? Porque si no es muy difícil de entenderlo. La Argentina, con la desaparición de los partidos políticos, conformó dos coaliciones. Primero, una coalición para sacar a Cristina del poder. Eso que significaba una coalición para que Scioli no gane la elección. Y esa coalición fue Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llamó en ese momento. Y formó el PRO, que era un partido de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el radicalismo, un partido nacional, y la coalición cívica. Hicieron unas PASO, participó Sanz por el radicalismo, la ganó Macri esas PASO. Se presentan las elecciones, la general la gana Daniel Scioli y el balotaje lo gana Mauricio Macri por 2.4. Por pequeña diferencia gana el balotaje y la coalición manejada por Mauricio Macri toma la Argentina en sus manos y le va mal como gobierno. Es un mal gobierno, termina siendo el primer presidente en democracia que va por la reelección y pierde frente a otra coalición que se Y pierde en llamó primera vuelta, además. Frente para la Victoria, la otra coalición, que llevó a Alberto Fernández como candidato Frente a de Todos. presidente. Frente de todos. ¿Cómo? El Frente de todos. No, Frente para la Victoria. No, el Frente de la Victoria es el de Cristina, de 2000. El de Néstor. El de decís vos. Scioli, perdón, este es el Frente de Todos. Perdón, sí. Scioli para la Victoria. El Frente de Todos. Y el Frente de Todos, otra coalición, le gana a Juntos por el Cambio Mauricio Macri, no en el balotaje, en la general. Y el Frente de Todos saca en la general 48%, lo mismo que había sacado Scioli en el balotaje. Y el gobierno del Frente de Todos es malo, muy mal gobierno, le va mal. Y la sociedad no quiere más Juntos por el Cambio y no quiere más Frente de Todos. ¿Por dónde sale? ¿Por el ancho camino del medio? No. Cuando se da la salida del bicoalicionismo, siempre se da por la polarización hacia un extremo. Claro. Y salió por una polarización hacia la derecha. Esto que estamos viendo, esa imagen, todo esto que se está planteando es esa derecha. Es que ante la existencia de dos coaliciones esa no hay imagen- lugar en el medio. Perdón, Las dos Nico, coaliciones te comen el medio. Perdón, ¿A déjame- esa imagen te referís? esa imagen. Esa es la derecha que en este momento detenta el poder, y detenta el poder por el proceso democrático a que se ha elegido en la Argentina siempre a toda la casta de todos los políticos, que son las elecciones. Por ese mecanismo llega al poder este grupo en este momento. La Que polarización... tiene origen democrático, pero no Totalmente necesariamente quiere decir que democrático. sus acciones lo sean. No, bueno, estamos en un sistema democrático, si hay algo antidemocrático se tratará. Pero no quiero perder el eje. La polarización que se da es una polarización asimétrica. La derecha crece mucho y la izquierda se mantiene igual. Hoy el acto que vimos de movilización es la izquierda. Ese es el tamaño de la izquierda en la Argentina.
La derecha es la que ganó por casi 12 puntos en un balotaje. Y presenta, esa derecha aprovecha esta oportunidad para presentar un bloque de refundación, como vos lo planteaste, que lo tenía que haber hecho el Frente de Todos, con otra ideología, haberse animado, ejercer el poder, y no lo hizo. Y este es el castigo. Pero hay que bancarla entonces. No, yo digo, el que está en contra estará en contra, el que está a favor. Pregunto como dirigentes que hoy por hoy están en el Congreso bancarla representando... no, pero te quiero decir que es la consecuencia de cosas que no se hicieron. No, eso es de ¿Qué ya. está haciendo Eso es de Javier ya. Milei? Está ejerciendo la autoridad. ¿Con cosas que él tenía previstas? No. Este era un plan de Sturzenegger para Patricia Bullrich, presidenta. No era para Javier Milei. Patricia Bullrich tenía un plan económico con Melconian y un equipo. Horacio Rodríguez Larreta tenía un plan económico con Lacunza y un equipo. Milei no tenía nada. Era Milei y alguna gente alrededor de la que se desprendió rápidamente. Pero Raúl, comprender cómo se llegó hasta acá me parece fundamental y creo que eso a veces no se le da el tiempo necesario porque a veces la dinámica te va llevando. Ahora, ¿eso significa que no hay que sentarse a analizar las consecuencias concretas en la vida cotidiana de la gente que esto tiene y preguntarse sobre la constitucionalidad y preguntarse sobre el carácter democrático de muchas de estas medidas? Todo eso se puede hacer y hay que hacerlo, estoy de acuerdo. Sí. Ahora vamos a ver, una vez que se desmenuce cada una de estas medidas, qué sustentación tiene en el electorado. El electorado que votó a Milei, el propio de Milei, ese 30% de las PASO, el 30% de la general, el electorado que no quiso a Massa, que se sumó al balotaje para que Massa no sea presidente, y el electorado que votó a Massa. Va a haber una nueva configuración de deseos del electorado en base a este paquete de medidas. Va a haber gente que votó a Milei y va a decir, yo lo voté a Milei, pero no para esto. Y va a haber otra gente que dice, yo lo voté para de eso esto. Depende la viabilidad de que esto se lleve adelante, porque acá tenés primero lo que decía Nico, y vos lo dijiste en el comienzo, se le va a conceder al gobierno de Javier Milei la legitimación política de este paquete de leyes. ¿Vos creés que efectivamente semejante refundación de la Argentina va a tener los votos en el Congreso? Mirá, o que el poder judicial, judicial que nunca es neutral, o que el poder judicial que no es neutral, le va a dejar pasar todo esto. Es pregunta. La Argentina es un país de corporaciones, digamos. Sí. Él cuando se refiere a la casta se refiere a la corporación política. También hay una corporación judicial que juega a su partido, hay una corporación sindical que juega a su partido que todavía no dijo nada. Usted fíjese la movilización de hoy. Se conmemora una fecha trágica para los argentinos, se protesta contra medidas de un determinado gobierno y participa un grupo de izquierda. Estaba convocado por un grupo de organizaciones y expresamente otras deciden esperar a ver qué cambia el clima social para movilizarse. Exactamente. Entonces yo creo que hay que, digamos, este es un gobierno, por otro lado, de reminiscencias. Acá hay reminiscencias del menemismo. Dame la foto que te mandé, si podés. Dame la foto que te mandé, que mandé al grupo para comparar la puesta en escena que acabamos de ver con el momento en que se analizan también vía decretos de regulaciones durante el gobierno de Menem mientras cierra Raúl. Hay reminiscencias del menemismo, hay reminiscencias del videlismo. Victoria Villarroel reivindica a Rafael Videla y acá esto es... ¿Se acuerdan? Proceso de reorganización nacional, como se llamó. Es un DNU de reorganización nacional. Ahí Néstor se quiere meter en la charla, pero mira, hagamos una comparación de la puesta en escena. Ahí está Carlos Saúl Menem, ahí está Domingo Felipe Cavallo y el resto de quienes acompañaban a los anuncios en aquel momento. Y miren lo de hoy. Déjà vu. Así es. Hablando de reminiscencias, ¿no? ¿Y sabés de quién fue la idea de que hay que derogar todas las leyes y hacer leyes nuevas? ¿Ahora o en aquel momento? No, la única vez que alguien dijo hay que derogar todas las leyes, hay que refundar el país y hacer leyes nuevas. ¿De quién fue? Adolfo Rodríguez Sá. Rodríguez Sá en su momento dijo,
hay que derogar todas las leyes. El Congreso Néstor. tiene que derogar todas las leyes. Me parece que hay un detalle que es importante destacar y que no lo estamos viendo. Hay un presidente ejerciendo el poder. Imagínense si Alberto Fernández hubiera hecho a los 8 días de asumir un discurso como este, en el sentido del gobierno que proponía Alberto Fernández, y además lo hubiera llevado adelante. Pero perdón, no se puede hacer Con cualquier el cosa. 48% No, está bien, está de los claro que no votos. se puede decir cualquier cosa, pero Hacer. hay un presidente que está ejerciendo poder con un mandato constitucional del 56% de los votos, que a los 8 días dijo, a mí me votaron para esto, bueno, voy a hacer esto. Y lo pone a plebiscito, plebiscita una gestión anticipadamente. Estamos teniendo un presidente que ha decidido llevar a la práctica algo con lo cual llegó con un discurso que en algún momento pudo haber parecido pensiánico, y acaso lo sea, pero está llegando con ese mandato a proponer un plan de gobierno que te puede gustar más o menos, pero es el que Pero el tengo hombre... una pregunta, Néstor. ¿Vos crees que si un gobierno como el que encabezaban Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner arrancaba su gestión con una movida de estas características, vos crees que es lo mismo el acompañamiento que puede tener o la legitimación No, que claro puede que no. del resto de los no, poderes? claro que no. En ese Un Pero gobierno momento, peronista, pero un pará, gobierno cachito, porque de esta característica. El gobierno de Alberto Fernández arrancó denunciando la estafa de Vicentín y proponiendo la expropiación de Vicentín para crear una empresa nacional de alimentos. Sí. Imagínate si lo hubiera hecho a los 7 días de gobierno y lo hubiera llevado adelante. Las preguntas ahora serán... Milei propuso algo durante la campaña y en la primera Sabiendo que oportun- tiene al poder real en la espalda, ¿no? Bien, pero en la primera oportunidad que tuvo, lo puso arriba de la mesa y lo llevó adelante. Hay un presidente Sí, ejerciendo sí, poder. Quiero decir Y- una y cosa, también hay perdón. una sociedad, espera, Nico, y hay Sí. una sociedad también que está reaccionando, porque miren lo que vamos a compartir ahora, ver. y son videos de cacerolazos que se están dando en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, Belgrano, Palermo, Villa Crespo, Almagro, Parque Flores. Patricios, Flores, Caballito. Boedo, Caballito. Estos son videos que están empezando a circular ahora por WhatsApp, por redes sociales. Al menos los que yo vi son de la ciudad de Buenos Aires, no he visto en otros puntos del país. Yo pregunté si eran a favor o en contra. Claro, está bien. No, sí, claro. Una buena Pregunté si eran pregunta. a favor o en Bueno, pero el contra. concepto del Dicen que es cacerolazo... queja, no- es queja. ¿Hay antecedente de un cacerolazo a favor de algo? No, está bien, pero bueno. En general el cacerolazo es queja. De todas maneras, y volviendo un poco a lo que decía Néstor, mi pregunta es, y ya le doy la palabra a Sí. Nico, porque también seguramente tiene algo para decir al respecto. Yo entiendo que acá hubo un proyecto de país que se votó y que ganó democráticamente. Ahora, ¿cuánto de lo que se anuncia hoy, que insisto, solamente conocemos 30 puntos de algo que incluye más de 600, con lo cual hay que ir con la lupa en cada uno de ellos? ¿Cuánto de eso efectivamente es una decisión del Poder Ejecutivo? ¿Cuánto debería debatirse en el Congreso por la magnitud que tiene? ¿Cuánto está de la mano de la Constitución y cuánto es inconstitucional? Me parece que ahí sí hay algo de, ok, él quería todo esto, él prometió todo esto y lo está haciendo. A diferencia de muchos que lo votaron diciendo, no lo va a hacer. No, no. Lo está haciendo, lo prometió, lo deseaba y acá está. ¿Cuánto de eso es legal en un punto y cuánto no? Creo que ahí sí Bueno, hay pero algo hay una- que roza lo no democrático. Hay una discusión tiempista en todo esto. Vamos a suponer que esto finalmente llega a la Corte Suprema y algunos o todos estos puntos son declarados inconstitucionales. El tema es cuándo y qué pasa en el medio. Claro. La Corte declara constitucional dentro de 3 años o dentro de 4 y durante esos 4 años... Cacerolazo, después de las medidas anunciadas por Javier Es el video que estamos Sí, viendo, sí. sí. Yo digo, si en el entretanto el DNU sigue vigente y se aplican algunas de estas medidas, a lo mejor te dicen que es inconstitucional la privatización de aerolíneas cuando Aerolíneas ya está en manos privadas. Entonces Claro. anda a cantarle a Gardel. Algunos ¿esto datos... está en vigencia ya? Sí. Sí, claro. ¿O hay que No, publicar? porque publicamos A partir de la boletín publicación en el boletín Algunos oficial, datos, mañana algunos sale. datos del decreto tiene, por lo menos, que estoy tratando de chequear si efectivamente es el definitivo. Sí, yo tengo el entiendo mismo que sí, borrador, 83 que páginas. Sí, tiene 366 artículos, más o menos la mitad de lo que se esperaba. No sé si es que hubo que recortaron algunas cuestiones. Un tema importante, todo lo que venía trascendiendo respecto a la reforma de la ley de contrato de trabajo está en el decreto. Reforma Lo digo- laboral sería. Lo digo porque entre los 30 puntos que se hicieron circular no dice nada, al menos yo los volví a repasar y no vi nada respecto de reforma laboral. Y también le da un plazo en este proceso de transformación de las empresas del Estado que están registradas bajo el régimen SE de Sociedad del Estado, tiene un plazo de 180 días para ejecutar su transformación en sociedades anónimas para poder avanzar en su privatización. A ver, perdón, Néstor, quiero agregar solo esto.
un decreto de necesidad de urgencia tiene que justificar de alguna manera, en sus considerandos, veremos cómo queda en la publicación del boletín oficial, la excepcionalidad que manifiesta para una necesidad y una urgencia de estas características. Pero estamos hablando de más de 100, 200 leyes que efectivamente se están afectando. Tiene que justificarse por qué se toma la prerrogativa el Poder Ejecutivo de lo que tiene que hacer el Poder Legislativo. Hoy hablaba con un constitucionalista respecto a este punto que me decía, hay un concepto que goza de cierto prestigio en el universo constitucional y es un mega DNU no puede ser urgente. Lo que me decía es, hay instalada, igual sabemos que desde el punto de vista jurídico las miradas pueden ser múltiples desde lo interpretativo, desde el artículo 99, inciso 3, ¿lo dije bien? De que regula, que establece los decretos. Tenés que tener como premisa que las leyes dicen lo que los jueces quieren. Exactamente, por eso digo, hay quien dice que es muy difícil de que vos puedas demostrar la urgencia en un decreto que tiene 366 artículos. No puede ser urgente esa totalidad, es decir, la idea de algo tan gigante, urgente, puede tener cierto carácter de índole jurídico, igual como dice Néstor, depende de los jueces. Por eso digo que yo la verdad es que centraría más expectativas en que la validez o invalidez, o en realidad lo más concreto, que es la aplicación o no aplicación de este decreto, a mí me parece bastante más encaminada a que termine resolviendo en la Corte Suprema que en el Congreso Nacional. Veremos si la dirigencia política argentina tiene algo para decir. Perdón, se elimina la doble indemnización. Vos justamente, Nico, que hablabas de esto de que la reforma laboral en un punto está expresada en el... No hay más doble. No estaba vigente la doble indemnización. Bueno, hay que ver si se modifica el cómputo de intereses, que es lo que se estaba observando. En los juicios laborales. En los juicios. No sé, me van escribiendo porque yo la verdad no tuve tiempo todavía. Lo que se estaba, igual es de carácter, es como muy técnico el decreto, es distinto a ese listadito que le mostramos, por eso decía que lo que se decía respecto a las indemnizaciones era la no contemplación de algunos ítems, como por ejemplo todo lo que es no remunerativo, etcétera, para que en caso de un despido la indemnización sea... yo estoy muy a la expectativa. Dale, Néstor. 30 segundos, porque estoy viendo algo en el decreto que me llama mucho la atención. Insisto, tomémoslo con pinzas porque todavía no hemos leído en profundidad el decreto, pero dice, se considerarán servicios esenciales en sentido estricto de las actividades siguientes, y enumera algunas, y el punto C dice, los servicios de telecomunicaciones incluyendo Internet. Esencial. Servicio esencial, el servicio de comunicación, incluyendo Internet. Quiero ver la reacción de alguno de los actores que ante un DNU que había establecido lo mismo, fueron rápidamente a la justicia y obtuvieron... Néstor, y tengo una pregunta. ¿Eso cómo va de la mano con este punto que decía de regulación de los servicios de Internet satelital? ¿Menciona una empresa? Tal cual. Llama mucho la está atención. apuntando concretamente al mayor operador del servicio de Starlink telecomunicaciones. no está en el DNU, quiero aclararlo. Lo dijo Milei en la cadena, pero igual no está anotado acá, al menos. Fuerte la mención estemos atentos a la reacción de algunos de los actores que juegan fuerte en el mercado de las telecomunicaciones y en el mercado de Internet. A ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona mañana. A ver, quiero hacerte una pregunta, Raúl. Yo estoy con mucha ansiedad por saber cómo responde la política, por cómo responde el movimiento sindical. Frente a esto, ¿no? De las maneras en que fueran. A veces llega más rápido por Twitter que por una acción política estoy viendo coordinada. Que Stolbizer, por ejemplo, tuiteó criticando lo que se acaba de anunciar. Quiero hacerte esta pregunta respecto al discurso de Milei que no deja de llamarme la atención. Lo rústico. Cuando habla de comunismo, de socialismo, de fascismo, pareciera que fuera un discurso previo a la caída del muro de Berlín y sobre todo algo que menciona Néstor, de una suerte de misticismo, cuando dice, cierra el discurso diciendo que las fuerzas del cielo nos acompañen o algo por el estilo. ¿Qué está viendo en esa manera de construir un discurso de estas características? Por principio es una característica de los libertarios, digamos, el anticolectivismo, todo aquello que signifique colectivismo. Él usó la palabra colectivismo, normalmente utilizan comunismo, eso es comunismo, te dicen. Es una idea de los libertarios. Con algún otro libertario que yo tuve oportunidad de hablar, me decía exactamente lo mismo, sacaba el mismo discurso.
Pero está anclado La en otro tiempo, No, ¿no? bueno, pero creo que está fuera de tiempo. Creo que ese tipo de actitudes a Milei y a la política exterior argentina de este gobierno le está costando grave, muy, muy grave en su relación con China, por ejemplo, que el presidente chino muy bien le puede decir: estoy seguro que ustedes van a salir adelante con los propios recursos Sí. que tienen, más o menos Sí. lo mismo que Milei le dijo a los bahienses. La otra parte sí es más llamativa, que es el carácter mesiánico. Yo muchas veces recuerdo ahora una charla que dio Grabois en el Círculo de Legisladores, pero hace bastante tiempo, refiriéndose a Milei, dijo: Milei se presenta como un mesías, pero no es un mesías, es un falso mesías, porque dice que hay que atravesar el desierto, pero no los va a llevar a la tierra prometida, porque nunca dice cómo es la tierra prometida. A mí eso me quedó grabado cuando lo escuché a Caputo, que dice todo lo que hay que hacer, el sacrificio, pero no dice Nunca para dice- llegar a Sí. dónde. Bueno, ¿sabes qué me pasó? Pensé No que hablan de la tierra prometida. A mí me Pero- preocupa, y voy Luli, a mí me preocupa todo lo que rodea a alguien que tiene este poder, que lo ostenta de la manera en que lo decía Néstor, pero que tiene una suerte de convicción mística a la hora de tener que sentarse a contraargumentar o a chocar Bueno, con la Y realidad. que A mí me llama preocupa el mucho jefe eso. a su hermana. Sí, que es raro que no y estaba en la que foto, derogó ¿eh? un decreto para poder nombrarla en la posición Pero perdón, que tiene. digo algo, es Yo raro no que no sé esté en si la el foto poder Karina no lo Milei. tiene ella. Es raro que no esté en la foto Karina Milei. ¿Por qué, Lu? No se perdió una sola. Es secretaria general de la presidencia y estuvo, por ejemplo, el secretario de Legal y ¿Pero Técnica. y qué ahí. lectura haces de eso? No sé, yo digo que me parece raro que no esté en la foto Karina es Milei. raro. Una Karina Milei que apareció con él en Bahía Blanca. Hoy eh, en la jefatura de policía. Hoy en la jefatura de policía, al lado de él. A mí me parece raro que no esté. No estoy diciendo qué hay detrás de eso. Y está No lo sé. Está Sturzenegger, que formalmente no tiene ningún Es cargo. asesor, lo presentan. Sí. Asesor. Pero Lo pre- está en el marco de todo el gabinete, Claro. donde están todos los ministros, Por aparece eso digo. Sturzenegger, que no lo Ahora, es. ¿qué peso está adquiriendo Patricia Bullrich en este gobierno? Patricia Bullrich, que acaba de tuitear diciendo que el cambio va a toda marcha. Y puso es una el cambio, foto que- es todo o nada, es el planteo inicial de Patricia Bullrich, y el cambio que se plantea es el que trae Patricia Bullrich. Y pudo hacer su protocolo y le salió bien hoy. Desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad salió bien. Es decir, los que se movilizaron no fueron con bebés, no fueron con la cara tapada, no fueron con palos, digamos, le salió bien. Y por otro lado, todo esto que se anuncia es de su paquete presidencial. Hay que Starlink es de observar a Elon Musk. Patricia Bullrich. Sí, Starlink es de Sí, sí. Bueno, Starlink es la empresa satelital de Elon Musk. de Elon Musk. Sí, claro. Del- Elon Musk, el dueño el que compró Twitter, De el dueño Tesla, de Tesla, de SpaceX. y el empresario El que le- El hombre más rico del mundo. que lo Sí, saludó, sale que lo un- saludó y le dijo: Exactamente. tenemos que juntarnos a hablar. Ujú. Bueno. Bueno, perdón que estemos con los celulares, pero Sí. como todos ustedes, leyendo a Es- colegas que nos escriben y también mensajes que van circulando. Es muy preocupante lo que hablábamos recién del código aduanero. Es A ver. la parte más larga de este borrador, que suponemos un borrador, un documento de 83 páginas, es larguísima la modificación al código aduanero. Y ahí sí me parece que hay un tema legal importante. ¿Pero por qué? ¿Qué significaría eso en la vida cotidiana, por ejemplo? En la vida cotidiana de cada uno de nosotros probablemente no afecte en lo inmediato, pero en tema del comercio exterior, de lo que se vende al exterior y lo que se compra del exterior, establece una cantidad descomunal de mínima, el código modificación. aduanero es el que se utiliza para aplicar retenciones. Tal cual. Ok. La razón por la cual el Estado, en realidad el Poder Ejecutivo, puede modificar retenciones sin pasar por el Congreso es amparándose en 2 artículos del Código Aduanero. Una pregunta, Néstor. Dijo algo que me llamó la atención.
porque no sé qué quiere decir exactamente. Dijo que las prepagas se asimilan A las obras sociales. A las obras sociales. ¿Qué significa ¿Sabes eso? Sí, que no en sé? realidad En rigor- es en como una rigor- reunificación, Claro. es como una reunificación del sistema. Pasa que no me quiero meter en ese tema porque es muy delicado, pero quien siempre habló de crear un gran sistema de salud fue Cristina Fernández de Kirchner. Pero no sé si va en ese sentido esta No propuesta. sé. Pero desregulan las obras sociales. Sí. Quiere Dijo decir que- que quedan liberados las cuotas de las prepagas. Exactamente, no van a requerir autorización del La Poder Ejecutivo para... La para primera aumentar. impresión que da es que es un golpe al manejo por parte de los sindicatos de las obras sociales sindicales, que en realidad le meten a un nuevo competidor en un mercado, por llamarlo de alguna manera, mal llamado mercado, de una cantidad enorme de consumidores, porque todos necesitamos el consumo de los servicios de salud. Entonces, le diversifican la oferta incorporando a las empresas de medicina privada. Sí, lo que probablemente puedas hacer hoy, por ejemplo, si vos sos un trabajador de relación de dependencia y vos querés derivar tus aportes a una prepaga, tenés que sí o sí pasar por una Tal cual. entidad gremial. Ahora, Estoy- si vos tomás Sí. el hecho de que se liberan los precios de las prepagas, se liberan los precios de la educación privada, se aumenta las tarifas de luz, de gas y de agua, daría la impresión de que afecta a la gente de bien eso. Bueno, Sí, claro. perdón, el concepto de argentinos de bien, argentinos de mal, que yo la verdad no lo comparto, pero Milei lo trae una y otra vez, está confuso a esta altura del partido. Hoy veía muchas personas, no en la marcha, sino utilizando el transporte público, que decían, me acabo de enterar de que soy casta, porque quise comprar 10 productos en el supermercado, compré 5, con lo cual el ajuste era para mí. Pablo Ibáñez, nuestro colega, se Compañero. pregunta mañana, ¿no? ¿Estará aquí o no? ¿O no? No. Mañana está No, mañana vuelvo. Se cambiaron, hicieron cambiazo. Se pregunta lo siguiente, Milei juega a todo o nada. Casi no hay sectores que no se vean afectados por el decreto. Se pregunta por la supervivencia de este decreto, tanto en el Congreso como en la justicia, y se pregunta por qué se juega a todo o nada Javier Milei. Me parece dos conceptos interesantes. Primero, que este es un todo o nada. Es verdad. ¿Sí? Es buena ¿Coincidís? observación. Sí, sí, este es un Es una todo o nada. de entrada. Yo estoy para hacer esto. Si esto no se puede hacer, O yo sea, no estoy más. es lo que dice Néstor, se está plebiscitando la Sí. gestión a 8 días hábiles Así de es. haber... Bueno, vamos Es a una tener jugada muy Buena días fuerte. observación intensos. de Néstor y buena observación del colega Iván. Del colega Ibáñez. Bueno, estamos cerrando Desiguales, mucha tela para cortar, insistimos, interesante va a ser la respuesta de cada uno de los sectores que de alguna u otra manera se ven afectados por esta re-regulación, diría yo, de la vida comercial, de la vida productiva, de la vida social y política de la Argentina, financiera. Y a mí me da, lo digo en serio, me da mucho, me hace bien que después de la cadena hayamos estado en Desiguales, en el contexto que se está viviendo. Siento que estamos en el lugar donde tenemos que estar y para darle contexto y marco a las cosas que se están viviendo en la Argentina. Tenemos que una semana Sí. de Desiguales. El próximo jueves, como venimos contándoles con Luli, terminan nuestros contratos y acá estamos cumpliendo con ellos porque somos profesionales de la comunicación. Pero sinceramente, a mí me hace bien sentir que estamos en el lugar donde tenemos que estar en momentos tan pero tan complejos. Hoy es un día bisagra en la Argentina. Sí. Hoy es un día histórico. Otro 20 de diciembre, ¿no? Otro Y 20 de y diciembre. la elección del día para presentar esto. Sí. Y la elección del día para Sí. presentar esto. Raúl, gracias por haber venido, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Te Gracias. imaginás el día de mañana, Nico, cómo va a ser? ¿Se imagina alguna dinámica, compañeros? Imagino Y- que todos los diputados, senadores, asesores que Nico conoce están... Mañana va a ser, te puedo garantizar esto, mañana va a ser un día de muchas reuniones. Así. Bueno, ya hay Es, lo que, reuniones. es todo lo que estoy dispuesto a arriesgar. Y tribunales volví- mañana, sí. Néstor, Estoy envejeciendo en conservador. como todos. La mesa de entrada de tribunales mañana va a estar agitada. Linda. Que estés bien, Lu. Sí, hasta mañana a las 9 de la noche.